Muy buen día, jóvenes. Continuamos con las clases de control. En esta clase vamos a ver ya lo que es el modelado de un sistema físico. Ya habíamos visto en la clase anterior lo que es una función de transferencia, sus polos y sus ceros. Habíamos dicho que la función de transferencia es la modelación matemática de un sistema físico. Ahora vamos a ver cómo de sistemas físicos obtenemos esas ecuaciones. Empecemos primero con los sistemas mecánicos y la próxima clase entraremos lo que sería un sistema eléctrico y posteriormente sistemas electromecánicos. Muy bien, en sistemas mecánicos existen dos dispositivos que se utilizan demasiado. El primero es el resorte. Su símbolo es este, muy parecido a la resistencia y de hecho tiene mucho que ver con una resistencia eléctrica. ¿Qué es lo que nos hace esto? Va a ser una contraposición a una fuerza. Supongamos que yo tengo un resorte. Esto, bueno, este símbolo de acá significa tierra. Igual que en la parte eléctrica es un cero. Y en este caso, sería apuntado aquí un resorte. Digamos que aquí tengo una pared. Digamos que aquí en el piso lo tengo, es mi tierra. Aquí conecto mi resorte y lo empiezo a estirar. Ok. ¿Qué es lo que se va a ver en el resorte? ¿Cómo sé qué fuerza aplicada la observa el resorte? Bueno, si han visto resortes, creo que sí, ven que cuando ustedes jalan un resorte, ¿qué le pasa a esta cosa? Se empieza a estirar. Entonces hay una elongación. Supongamos que aquí tenemos una posición X, aquí tengo una posición Y. ¿De qué va a depender la fuerza? Va a depender de qué tanto se estire nuestro resorte. Aquí tengo una posición X, sigue siendo una posición X, pero observamos que ya hubo una elongación. Igual, puede ser al contrario, en vez de que estiremos el resorte, se contraiga. Sigue teniendo mi posición X, pero Y ahora en vez de aumentar, decreció. Entonces, la fórmula que me va a identificar la fuerza que tengo en mi resorte va a ser esto. Mi fuerza va a ser igual a una constante K de elongación, de elasticidad, por mi distancia que se está elongando. O sea, se estira más o se estira menos. Entonces, la ecuación del centímetro va a ser esta: una constante por la distancia que se está estirando el resorte. Ahora, ¿de dónde sale esa constante K? Sale de la ley de Hooke. Si quieren buscar un poco más de cómo se obtiene esta K, pueden hacer. Esta clase va a ser más dedicada a agarrar conceptos matemáticos ya preestablecidos y usarlos para obtener nuestras ecuaciones. No nos vamos a meter muy de lleno en estas cuestiones físicas. Ojo, pero para estas sí es necesario saber por lo menos las leyes de Newton. Vamos a ver por qué. Muy bien. Entonces tenemos nuestro resorte. Va a estar hecho por esta ecuación. Simplemente es la pura distancia que se está elongando por mi constante K. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos resortes conectados de una forma serie? Yo tengo esta manera. Tengo mis dos resortes pueden tener una K diferente, pueden ser K igual, en este caso no me interesa mucho. Pero los dos van a recorrer o se van a elongar la misma distancia. Y los dos están aplicados por una fuerza que los une de este lado. ¿Cómo obtengo lo que sería una equivalencia en estos dos resortes? Por ejemplo, yo tengo un sistema que tengo aquí resortes y que tengo otra cosa. Pero igual que en eléctrica,
que en el dispositivos eléctricos. Yo tengo resistencias que están conectadas en serie y resistencias conectadas en paralelo. Entonces les pedían, bueno, reduce esas resistencias para que te quede nada más una. En este caso, se puede hacer lo mismo también en mecánica. Vamos a reducir esos resortes a solamente uno para hacer más fáciles nuestros cálculos. Entonces, ¿cómo puedo reducir esto? Simplemente aplicando esta ecuación. La fuerza va a ser igual a la suma de los dos. En este caso sería K1 por X más K2 por X. ¿Ok? Entonces, puedo sacar factor común de X. Bueno, X puedo sacar con factor común de la suma, perdón. Luego que X va a ser igual a K1 más K2. Entonces, si hago una equivalencia entre la ecuación de acá arriba y de acá abajo, vamos a poner esta ecuación 1, ecuación 2, observo que son muy parecidas. Tengo una X multiplicada por un factor K. Puede ser cualquiera, puede ser el valor que nosotros tenemos. Pero en este caso veo que este K se parece mucho a esto. Entonces puedo decir que mi K, una K equivalente, sería igual a la suma de los dos. Entonces casi todo ese modelo que tengo acá lo puedo reducir simplemente con mi fuerza, que va a ser igual a una K equivalente por X. Que la K equivalente va a ser la suma de las dos K por la distancia que se van a lograr los dos. ¿Okay? Entonces, de esta manera, si tengo dos resortes de una forma paralela, simplemente los puedo hacer la equivalencia sumando. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener en forma paralela, los tengo en forma serie? Tenemos esto. Tenemos dos resortes conectados de forma serie. Digamos aquí hay un alambre, vamos a ir con un tornillo, lo que ustedes quieran poner. Pero esos dos resortes se van a estirar de una manera distinta. Por ejemplo, si tengo que todo es un plano X, pues ese resorte va a estirarse a una distancia de tal vez 5 centímetros. Pero este se va a estirar esos 5 centímetros más lo que se estire todavía ese resorte. Entonces esas dos distancias son diferentes. Ahora, igual que en el ejercicio anterior, ¿cómo obtengo una equivalencia de estos dos resortes? Fácilmente, con esta ecuación. Tengo entendido que la fuerza va a ser igual en toda esta parte de la línea. La fuerza va a ser igual a los dos. Va a ser igual tanto aquí como acá. Tanto en K1 como en K2. No es como en el ejercicio anterior donde la fuerza se dividía entre los resortes. No. Aquí la fuerza se aplica exactamente igual tanto para K1 como K2. Entonces tengo dos ecuaciones. Una para el primer resorte con K1 y otra para el resorte con K2. La primera ecuación me quedaría que es K1 por Y. Y la segunda que es K2 por, aquí, ojo. Habíamos dicho que aquí lo que vamos a multiplicar es la distancia que existe de cuando se está elongando, digamos, de un punto A un punto B. Aquí estamos tomando en cuenta que este valor es tierra, digamos, es mi referencia, vale 0. Entonces toda la distancia pues va a ser Y. Pero en este resorte no. Porque habíamos dicho que aquí está conectado con dos, o está conectado por un alambre, un tornillo, lo que sea. Y comentábamos que esta distancia se le tiene que agregar a esta para dar el valor de X. Entonces, para saber realmente cuál es el valor que está elongando, se tiene que hacer esta resta.
resto lo que es el valor de X desde mi referencia hasta acá, menos la distancia que recorre el resorte 1 de referencia a este punto. Al final va a quedar lo que realmente se está elongando el resorte. Muy bien, entonces, ¿cómo puedo obtener mi resorte equivalente o una equivalencia de esto? Empezamos primero despejando de acá. Despejo Y, tengo que es F sobre, la fuerza sobre la constante de elasticidad 1. Esto lo voy a sustituir aquí. Me queda que la fuerza va a ser igual a la constante de elasticidad 2 menos X menos mi fuerza sobre K1. Multiplico K2 por ambos términos. Me queda que es K2X menos K2F sobre K1. Mando todas las Fs de un lado, a todas las fuerzas de un lado. Me queda entonces que la fuerza más la fuerza por K2 sobre K1 va a ser igual a K2X. Por acá. Borro eso tantito. Entonces, sacando factor común de la fuerza, me queda que fuerza va a ser igual a 1 más K2 sobre K1. Y eso sería igual a K2X. Hago el equivalente, bueno, multiplico K1 por ambos términos para que me quede, puedo hacer una suma normal. Me quedaría que la fuerza va a ser igual a K1 más K2, todo esto dividido entre K1 es igual a K2X. Y finalmente, yo quiero despejar fuerza. Me quedaría, multiplico K, está dividiendo, el paso multiplicando. Me quedaría que esa fuerza de K1 más K2 se igual a K2, K1, X. Multiplica, lo paso dividiendo. Entonces me queda que la fuerza va a ser igual a K2, K1 sobre K1 más K2. Todo esto multiplicado por la distancia. ¿Qué observamos? Que este valor va a ser mi equivalencia de resortes en forma serie. Si nos fijamos bien, se parece mucho a cómo obtenemos una resistencia, que es una resistencia que están en paralelo. Entonces sí vemos que existe similitud entre el mundo mecánico y el mundo de los circuitos eléctricos. Y veremos más adelante cómo va a haber algunos modelos matemáticos eléctricos que se parecen demasiado, aparte no son iguales a sistemas matemáticos, a sistemas mecánicos. Entonces, como les decía al principio de las clases, si ustedes son buenos controladores, pueden hacer tanto modelos mecánicos, eléctricos, hidráulicos, neumáticos, etc. Aunque no estén especializados en la materia, simplemente con que sepan hacer buen control, pueden hacer cualquier sistema. Muy bien, entonces esa sería la parte de resorte. Existe otro elemento muy utilizado en la parte mecánica, que es el amortiguador. ¿Qué es lo que hace el amortiguador? Simplemente, una disculpa por esto, va a absorber la energía de que se esté utilizando. Por ejemplo, el amortiguador tiene ese símbolo. Tiene un émbolo. Y como dice, pues va a amortiguar la fuerza. Yo jalo esto, pero al ser una viscosidad, bueno, ver el aceite aquí dentro, pues es una fuerza, bueno, va a tener una contraposición viscosa. Lo que va a hacer va a ser reducir mi fuerza, una fuerza contra opositor. Lo que va a hacer el amortiguador simplemente es fricción. Va a absorber energía
pero como las leyes de física dicen que la energía no se destruye, solo se transforma, la forma en que va a exponer o va a sacar esa energía va a ser a través de calor. ¿Por qué? Por la parte de la fricción. Este tipo de pistones son utilizados tanto para la parte de los automóviles como en la industria. Muchas de las presas son simplemente pistones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la ecuación que nos ayuda con los pistones? Perdón, con los amortiguadores. Bien, aquí tengo una fuerza, igual va a tener una distancia de posición X. En este caso, esta fuerza, igual que en el amortiguador, en el resorte tiene una constante, muchos lo ponen como beta, algunos autores lo colocan como simplemente D, y va a estar multiplicado por la velocidad. Ya no va a ser la parte, digamos, en el resorte que simplemente la distancia. Aquí vemos la velocidad. Pero recuerden, en sus clases de ecuaciones diferenciales, que la velocidad se puede ver como una diferencial. Entonces, vamos a ver la fuerza, bueno, la fuerza que hay en un amortiguador, como la beta, por la diferencial de X sobre dt. Recuerden, la primera derivada de la distancia es velocidad. Y si le saco otra vez derivada de esta, obtengo la aceleración. Recuerden muy bien esto. Igual, si en sus clases de ecuaciones diferenciales hay dos formas de poner una derivada. Puede ser de esta manera, o para ahorrar un poco de espacio, se puede expresar de esta manera. X con un puntito arriba. Cada puntito que tenga arriba la literal va a ser el número de la derivada que estamos manejando. Si tuviéramos otro puntito sería una derivada doble. ¿Ok? Pues esto simplemente es velocidad. Ahora, igual, ¿qué pasa? Aquí es pasó. Si yo tengo dos amortiguadores conectados de forma paralela. Y aquí tengo una distancia, una posición X, una posición Y una fuerza. Al igual que en el resorte, la fuerza va a ser igual a la suma de los dos amortiguadores. Pero, en este caso, no está conectado a tierra. Si estuviera conectado a tierra, pues sí, nada más sería una sola velocidad. Pero aquí son dos velocidades. ¿Por qué? Porque estamos viendo dos distancias diferentes. No son la misma. Y tampoco es la diferencia. Bueno, no se puede hacer tan fácilmente la diferencia porque aquí estamos usando ecuaciones diferenciales. Entonces, supongamos que tengo beta 1, beta 2, y quedaría que la primera fuerza es beta 1 por y', que es la derivada de la posición, que sería la velocidad, menos x', la velocidad de x, más, aquí lo voy a poner acá abajito, más beta 2 de y' menos x'. Entonces, pues aquí puedo sacar factor común de la diferencia de velocidades. Entonces al final me va a quedar que fuerza va a ser igual a y' menos x' de beta 1 más beta 2. Entonces esta fuerza es muy parecida a esto. Supongamos que esa velocidad, sí que tendremos la diferencia de velocidades que tengo aquí abajo,
y la beta va a ser la suma de las dos betas. Al final, si yo quiero mi beta equivalente, que aquí voy a poner E, será igual a la suma de las dos. Entonces, igual que el resorte, la beta equivalente va a ser igual a una pequeña suma. Ahora, ¿qué pasa? Igual que en el resorte, tenemos una suma de, bueno, unos amortiguadores conectados de forma serie. Tengo aquí la posición X. Y una fuerza. Al igual que el resorte, la fuerza va a ser la misma en los dos amortiguadores. No se divide, va a ser igual. ¿Qué es lo que veo aquí? Puedo decir que la fuerza va a ser igual a Z', sería esto. Tengo que beta 1, beta 2, menos X' por beta 1, que eso sería igual a beta 2 de Y' menos Z'. ¿Qué es lo que puedo ver ahí? Puedo sacar igualdad de estos, despejo todas las zetas de un lado, entonces me quedaría que es beta 1, digo beta 1 por Z y beta 2 por Z, restando, lo pasa sumando, entonces me quedaría que es, vamos a lo beta 1 Z' más beta 2 Z' a beta 2Y' más beta 1 X'. Factor común de Z' será igual a beta 1 más beta 2 igual a beta 2 prima más beta 1 X'. Despejo Z, me quedaría por sacar aquí, que son dos valores distintos. No es fácil. 1 sobre beta 1 más beta 2 por beta 2 Y' más beta 1 X'. Esto lo puedo sustituir en la ecuación de aquí. Sustituyo Z, entonces me quedaría que mi fuerza va a ser igual a beta 2 Y' menos todo esto que sería beta 2 Y' más beta 1 X', todo esto beta 1 más beta 2. Por lo tanto, esto hago la multiplicación de esto, queda que es pues igual a beta 2 Y' menos beta 2 cuadrada prima más beta 2, beta 1, X, y esto de beta 1 más beta 2. Multiplico esto por esto y esto por esto para poder sumarlos. Me quedaría que es beta 2 Y' por beta 1 más beta 2 al cuadrado, beta por beta,
de y menos beta 2 al cuadrado de y más beta 2 por beta 1 x1, todo esto sobre beta 1 más beta 2. Y luego aquí tengo más beta 2y más beta 2 al cuadrado por y prima menos beta 2 al cuadrado y. Los puedo restar, me quedaría 0 y me quedaría que es beta 1 por beta 2 y prima más beta 1 beta 2 x prima sobre beta 1 más beta 2. Si saco factor común de este valor, me quedaría finalmente que mi fuerza va a ser igual a x prima. Aquí ese es resta desde acá. Aquí resta x prima de beta 1 beta 2 sobre beta 1 más beta 2. Y esto sería mi beta equivalente. Entonces vemos que se parece igual a la parte del resorte. Si tenemos dos amortiguadores que están conectados de forma serie, para poder obtener una equivalencia sería de esta manera. ¿Okay? Entonces ya vimos los dos pequeños, bueno, los dos dispositivos que se utilizan mucho en la mecánica, en la modelación de sistemas mecánicos. Ahora, existe también lo que serían los amortiguadores y los resortes rotacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que se van a utilizar a través de los planos cartesianos polares. Van a tener torsión, van a tener ese tipo de cosas. Ahora, no vamos a ver esos sistemas porque sí son un poco más complejos de manejar. Ahora, si quieren que veamos estas partes, pues ya pueden decir, pero para no complicarnos tanto, vamos a ver simplemente sistemas que estén en el plano XY. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo hacer la modelación de un sistema mecánico. Tenemos ese sistema. Tengo este pequeño sistema. Una masa, un cuerpo, el que sea, conectado a un resorte y un amortiguador. Y deseo obtener la fuerza necesaria para poder moverlo. Muy bien, teniendo en cuenta ya nuestras ecuaciones, sabemos que el resorte, la fuerza del resorte va a ser igual a la K por la distancia que se está moviendo, pongamos una X, y la del amortiguador sería una beta por la velocidad de esa posición. Entonces, ¿cómo puedo empezar a hacer una modelación de esto? Hay varias maneras. Una de las principales, o de las más visuales, es agarrar la masa y ver todas las fuerzas que se están aplicando sobre ella. Es decir, tengo mi fuerza que está aplicándose a esta masa. Pero ojo, hay algo aquí. Esta fuerza, recuerden que fuerza es igual a masa por aceleración, por las leyes de Newton. Si tienen dudas, por favor, busquen esta parte. Ya hemos dicho que si la primera derivada de x de un desplazamiento va a ser su velocidad,
la segunda derivada va a ser la aceleración. Entonces esta ecuación la puedo ver de esta manera. Entonces, de entrada, tengo una fuerza que está en contraposición. ¿Qué sería esto? La masa por su aceleración. ¿Qué más tengo? Tengo la fuerza del resorte y la del amortiguador. ¿Qué sería esto? Ahora, ¿qué nos dice las leyes de Newton? Que la suma de todas las fuerzas debe ser igual con cero. Entonces tengo una fuerza. Esto debe ser igual a la suma de todos estos. Entonces, mi fuerza menos esta aceleración menos K1 por X menos beta por la velocidad me tiene que dar 0. Entonces esa es mi primera ecuación que tengo que tomar en cuenta. La suma de las fuerzas me va a dar 0. Tengo una fuerza, digamos que yo soy de este lado y quiero jalarlo. Yo estoy estirando tanto el resorte, pero tengo una fuerza contrapositora del tanto el mismo resorte como del amortiguador. Y todavía la fuerza que me ejerce la propia masa, pues la suma de todas estas fuerzas me tiene que dar 0. Entonces, de una forma sencilla, ¿qué tanta fuerza necesito para poder mover la masa una cierta distancia? Toda esa fuerza va a ser necesaria y va a estar jugada con estos tres pequeños elementos. ¿Ok? Ahora, otra forma de ver esto es todas las fuerzas que están en contraposición con mi fuerza que yo estoy ejerciendo. Es decir, esta fuerza va a ser igual a la suma de todas las fuerzas que están en contraposición, que sería mi masa por aceleración, menos la beta por X, por la velocidad, más la constante de resorte. Al final, sigue siendo la misma ecuación. Entonces son formas de ver los sistemas. Ojo, hay que tener en cuenta una cosa aquí. Estamos en un plano, no existe fricción, no existe algo que me pueda poner otra fuerza más o otra resistencia más. Estamos toda esa parte en un sistema idealizado. Más adelante podemos ver que existen tal vez un sistema que esté, en vez de estar horizontal, que esté en el plano, que esté con una fuerza hacia abajo. Ahí ya juega un papel importante lo que sería la gravedad. Entonces tiene que agregar esa nueva fuerza. Entonces hay todavía más variables que se tienen que tomar en cuenta a la hora de estar haciendo el mismo modelado. Fíjense, vamos a suponer que estamos en el plano y no tenemos no tenemos una fricción extra. Entonces tengo mi ecuación. Vamos a utilizar esto. Recuerden, ¿qué es lo que yo quiero obtener al final? Pues mi modelo, pues mi ecuación, mi función de transferencia, ¿no? Entonces, pues tengo esta ecuación diferencial. ¿Por qué ecuación diferencial? Porque tengo una diferencial, una segunda derivada, una primera derivada y una constante. Bueno, no constante, una variable por el tiempo. Ya hemos dicho, que se puede resolver de muchas maneras utilizando técnicas de ecuación diferencial. Pero puedes, hemos utilizado otra técnica que sería la transformada de Laplace. Les comentaba que para estas clases y todo lo que sigue en el curso, busquen su tabla de transformada de Laplace. Por favor, no va a ser tarea. Esto va a ser nada más para que ustedes la puedan consultar. En el libro que les pasé de
o data control, la quinta edición de control, al final del apéndice viene unas tablas de transformados de Laplace. Tampoco voy a meter mucho en qué era transformado de Laplace, yo como todo más o menos que era, porque nos atrevimos demasiado y nos falta un montón. Entonces simplemente utilizaremos ecuaciones directamente. Igual, si tienen dudas de cómo utilizar ecuaciones de las transformadas de Laplace, me pueden decir. Y si veo que todo les falla un poco, podemos tomar una clase. Pero no me quiero detener mucho en esto porque sí es un poquito largo y el tiempo que tenemos, si no, no es demasiado. Ok. Entonces, tomando la transforma de Laplace, nos dice que todos los elementos están en el tiempo. Voy a pasar a variable S. Que para una variable cualquiera, simplemente darle f de x va a ser igual a f de s. Pongamos que es así. Ojo, para poder representar tal vez que estamos en variable de, que estamos, ya no estamos en tiempo, sino en s, f de t. Por lo regular, muchos ponen que las literales que están en el tiempo son en minúsculas y las que están en función de s están en mayúsculas. En este caso, mi fuerza sigue siendo, bueno, es una fuerza que está, es una variable del tiempo. La puedo poner como f de s, en ese caso nada más. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una derivada? Me dice que tendría esto. Vamos a poner aquí f de t. La primera derivada de f. Tendría que es f de s por s menos una condición inicial de f en 0. Aquí se toma mucho en cuenta, si tomamos clases de ecuaciones diferenciales, las condiciones iniciales. Eso se tiene que dar forzosamente el ejercicio o la persona. Por lo regular siempre son 0. Pero si te dicen que tal vez, supongamos que es exposición y no empezamos en el origen, sino empezamos tal vez 5 centímetros adelante, puedes colocar esos 5 centímetros para como condición inicial. ¿Okay? Y finalmente, si yo tengo mi doble derivada de t, tengo que es s cuadrada de f de s menos condición inicial de f de 0 de s menos una condición inicial de la primera derivada. Entonces esas tres ecuaciones de transformador de Laplace son las que vamos a tener. Espero que tengo en el tiempo y aquí tengo la transformada de Laplace. Ahora, para este ejercicio en particular, supondremos que todas las condiciones iniciales son 0. Entonces, para mi primera ecuación, para la primera parte de la masa por la aceleración, como eso es una constante, pues no se cambia, se sigue manteniendo. Pero x sí es una variable en el tiempo. Si observo cuál se parece, pues sería la segunda. Entonces tendría que m, la masa, por la derivada de x de s. Y como habíamos dicho que las condiciones iniciales van a ser 0, pues estas valen 0. Más beta. Beta de x, la primera derivada de x. Si observo, se parece mucho a esto. Igual sería s de f de s, esa condición inicial vale 0. Más k1 por x1. Sería esta misma de acá arriba, entonces simplemente es k1 por, aquí no se ve, x de s. Entonces ya tengo
mi ecuación, ya tengo mi transformador de Laplace, ya puedo ser transformador de Laplace mi ecuación. Ahora, como observamos, ya es más fácil. ¿Por qué? Porque simplemente es pura álgebra. Si me voy dando cuenta, es un sistema de segundo orden y es un polinomio cuadrado perfecto. Si yo saco factor común de x de s, no veo todo esto, observo que f de s va a ser igual a x de s por ms más z de s más k1, o k. Ahora, en ese caso, yo lo que quiero obtener de respuesta a mi salida de mi sistema es cuánta distancia se está moviendo. Entonces habíamos dicho que la función de transferencia es la salida con respecto a la entrada. ¿Cuál va a ser mi entrada? Mi fuerza. Entonces la función de transferencia me quedaría mi salida, que sería la posición, sobre la fuerza que estoy ejerciendo. Entonces, ¿cómo me quedaría esta ecuación? Puedo pasar toda esta ecuación dividiendo entre f de x y finalmente esta que está multiplicando la pasaría dividiendo, para que al final me quede que mi función de transferencia me quede de esta manera. La masa por s cuadrada más beta s más k. ¿Qué es lo que observamos en la entrada? Que no hay ceros. Y tenemos dos polos. ¿Cómo podemos obtener esos ceros? Bueno, ceros no, pero los polos. Simplemente dándole valor a tanto a la constante como a la masa, como a la constante del amortiguador, a la constante del resorte y a la masa. Pero, ojo aquí. Ustedes pueden tener este mismo modelo con muchas formas. Bueno, con muchos valores. Que la masa te pesa tal vez 1 kilo, 10 kilos, que sea, supongamos, un valor de 10, un valor de 20, otra vez es diferente. Pero esta ecuación no va a cambiar. ¿A qué me refiero? Aquí son puros símbolos y no le dimos valor a nada. Podemos obtener un modelo simbólico y aplicarlo con muchos valores, no necesariamente valores que nos den el ejercicio, sino yo puedo ponerle el valor que a mí se me da la gana y finalmente me va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque este modelo es exclusivo de este sistema. Entonces, cualquier valor que tú le quieras dar a estos, te va a funcionar. No es necesario que vuelvas a sacar otro modelo del mismo sistema para poder obtener esto. ¿Sí? Muy bien, supongamos que quiero darle valores a esto. Si yo multiplico, si yo divido por m todo, me quedaría de esta manera. Si yo le doy valor a beta entre m igual a 2 y k por m igual a 3, es 3 y este 2. Sustituyo. Sustituyo aquí. Tendríamos que mi función de transferencia con valores sería igual a
2s más 3. Entonces, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver el valor aquí de 3 y aquí el valor de 2. Es más para cuestiones rápidas. Entonces aquí tenemos c cuadrada más beta entre m de s más k entre m. Sustituyendo, te queda aquí 1 sobre c cuadrada más 3 s más 2. Entonces esta es un trinomio cuadrado perfecto. No tenemos ceros, pues tenemos polos. Saco mi coseno general y me queda que es menos 3 más menos el cuadrado de b, que es 9 por 4 veces ac, que sería 8. Y todo esto entre 2. Entonces aquí va a sacar S1 y S2 va a ser igual. Si yo saco mis ecuaciones, aquí obtendría 1 menos 3 más menos 1 sobre 2, que tendría valores de S1 y S2, menos 3 más 1, 2 entre 2, 1. Menos 3 menos 1, 4 entre 2, perdón, menos 1 y menos 2. Si yo grafico esto, tendría que tengo mis polos en menos 1 y menos 2 del lado estable. Entonces digo que mi sistema va a ser estable sin amortiguamiento y va a ser completamente estable, va a llegar a la estabilidad. Ahora, ya resolvimos de cierta manera el ejercicio. Ya obtuve mis polos, sé que es estable y que no va a amortiguar. Pero, pues sí, pues no hemos hecho realmente nada, ¿sí? No sabemos cómo se va a comportar. Habíamos dicho que este sistema como está es un sistema en el plano S, pero nosotros no estamos en el plano S, estamos en el plano del tiempo. Entonces, no podemos dejar así ese ejercicio. Si yo quiero saber cómo se maneja en el mundo real, en el mundo físico, tengo que hacer lo que se llama la transformada inversa de Laplace. Es decir, tengo un modelo en transformado de Laplace. Lo quiero pasar al mundo del tiempo. Para esto, entonces, digamos, esa ecuación me quedaría que era de con valores s más 1 y s más 2. Para esto son sus anunciadas técnicas. La más usual es fracciones parciales. Ojo, tampoco me voy a meter tanto en fracciones parciales porque estoy poniendo que ya lo saben. Igual, si tienen problemas con fracciones parciales, por favor, díganme para que yo pueda, bueno, digamos, una clase completa tanto de Laplace como de, por favor, comenten, escriben aquí en el video en el post o en Classroom para que digamos un repaso rápido. Si no me dice nada, yo me continúo y me voy. ¿Ok? Entonces tenemos esta ecuación ya con valores que me dice, ¿cómo puedo pasar? Así como está, si ven sus tablas de transformados de Laplace, pues esta ecuación no la puedo hacer. No hay una conversión directa. Eso tengo que dividirla en dos fracciones. La primera, hay una técnica que me dice que A, ¿cómo va todo esto? Mejor para que quede más claro.
Voy a dejar aquí mi ecuación. Tengo que es A sobre mi primera más tengo esto, quiero poner esas dos cosas diferentes. La regla me dice que esto lo tengo que igualar a esto. F más 1 y F más 2. Eso lo multiplico tanto por A como por B. Entonces me quedaría que 1 va a ser igual, aquí es 2, A, y con ese elemento se van a ir, S más 2, más, multiplico este 2 elementos por acá, ese es 2, S más 2 se van a ir, me quedaría entonces beta más, beta por S más 1. Si yo hago las multiplicaciones, me quedaría que es AS más 2A más BS más 2, más B. Paso S con S. No, los S es de un lado y los números normales de otro lado. Diría que es A más B por S más 2A más B. Todo esto igual a 1. Ahora, aquí viene un poco de... ¿Cómo se puede decir? De maña en estas cosas. Si yo aquí hubiera tenido, no sé, S cuadrada, una S, cualquier otro número, yo diría que como van a ser iguales, el valor de S va a ser igual que tengo acá. Pero como aquí no tengo valores de S, digamos que yo tengo una multiplicación de 0 por S, este valor de A más B, yo lo igualo con 0. Y el valor de 1 con este. ¿Por qué hago esto? Para poder sacar esos valores de A y B, tengo que ver que de este lado tenga S. ¿Cómo? Pues es una forma de equivalencia. Si yo tengo S de un lado, pues tengo que tenerlo de este lado. Pero aquí no tengo valores de S. Entonces puedo decir que todo esto vale 0. Pero sí tengo valores aquí. Todo esto tiene que ser exactamente a 1. Puede confundir un poco en esto, vuelvo a decir. Si dominan esta química, perfecto. Si todavía tienen problemas, por favor, comenten en el post para que podamos hacer una clase dedicada a esto. Muy bien, continuamos con eso para terminar. Entonces puedo decir aquí que A va a ser igual a menos B, despejando, y que B va a ser igual a 1 menos 2 veces A. Pero A va a ser igual a menos, bueno, a menos B. Entonces B va a ser igual a 1 más 2 veces B. Voy a pasar para acá. Entonces B menos 2B igual a 1. Sería menos B, se hago la resta, igual a 1. Despejo ese negativo. Y B va a ser igual a menos 1. Y A es el menos B, entonces A va a ser igual con 1.
Entonces con esto ya tengo las ecuaciones, bueno, los valores para A y B de esta ecuación. Entonces para A tengo que ser el valor de 1 y para B el valor de menos 1. Entonces, para través de fracciones parciales ya obtuve mis ecuaciones, que eso sí pueden ser utilizadas para la transformada de Laplace. Ahora, si yo hago transformada inversa, ¿qué voy a obtener? Esta transformada inversa, si ustedes ven, bueno, todo esto recuerden que es igual a f de t, ¿no? Perdón. A x de s sobre f de s. Entonces quiero hacer la transformada inversa de esto. Que diría que es x de t por la fuerza en t. Si hago la transformada inversa de esto, me va a quedar una exponencial a la menos t menos una exponencial a la menos 2. Y esto ya sería mi resultado final. Ya sería el resultado que yo tengo en el tiempo. Y esto sí lo puedo graficar y lo puedo interactuar. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues simplemente dando valores a t. Entonces, como vimos, pues sí es muy complejo pasar desde un modelo matemático, desde un modelo sencillo que nada más era una masa con un resorte y un amortiguador, sacar su función de transferencia y todavía resolver la ecuación haciendo transformada de Laplace. Ahora, si yo quisiera graficar esto, me quedaría más o menos de esta manera. Tendería a 0. Digamos, empieza a moverse, empieza a hacer así, a vibrar, pero finalmente llegaría a la estabilidad. Entonces, pues sí, vemos que ese es complejo. Y eso es una pobreza, como se decía antes, todo al lado. Pero pues ustedes, como diría un maestro mío, son jóvenes del siglo XXI, tienen la tecnología, y eso se puede hacer muy fácilmente utilizando MATLAB. Entonces les voy a decir, los que ya tengan instalado MATLAB, bien, los que no, por favor empiecen a instalarlo porque de aquí a 2 clases más adelante ya utilizaremos MATLAB para poder hacer este tipo de sistemas. Bien, que van a dejamos aquí la clase. Esperaba meter un otro ejercicio. Espero meterlo la próxima clase, igual de mecánica. Y ya de entrar de lleno con las partes eléctricas. Igual si tienen dudas todavía, por favor, díganme sobre la transformada de Laplace, la transformada como la inversa, y las ecuaciones parciales, fracciones parciales. Yo sé que puede haber ahí un poco de errores, porque sí está un poco complicado de agarrarle, pero si tienen dudas todavía, díganme. Entonces, hasta aquí dejamos la clase. Voy a dejar un ejercicio de esto para que empiecen a interactuar todo con eso. Tal vez no lleguen a las transformadas, si lo pueden lograr, perfecto, pero con la transferencia les doy por bien servido. Entonces, si tienen dudas, por favor, comenten. Aquí dejamos la clase y que pasen una bonita tarde.